¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que hemos decidido, que hemos apartado para poder tener un estudio, una comunicación, para conocer más de quién es nuestro Dios. Y bueno, esta semana estamos preparando un nuevo estudio y tiene como objetivo mejorar nuestras relaciones interpersonales. El propósito es que podamos vivir de manera cotidiana y de manera real nuestra vida cristiana. Dentro de los temas que vamos a estar viendo es quién soy en Dios, cuál es mi identidad en Cristo Jesús, qué es lo que dice Dios acerca de mí. Otro de los temas que vamos a estar viendo es, vamos a reconocer para poder manejar nuestras emociones. Yo creo que es muy importante en estos tiempos saber cómo manejar y por qué actuamos de una determinada manera en circunstancias específicas. También vamos a estar viendo cómo poner límites a nuestras relaciones. Esto es algo muy importante. Así que yo te invito que si a ti te interesa descubrir qué es lo que Dios tiene para ti, para tu vida, apartes un tiempo, tengas tu Biblia y yo te voy a hacer una recomendación. Ten un cuaderno especial en donde tú puedas tomar notas y poner los versículos clave. Esto va a ayudarte para ver cómo es tu proceso, el proceso cómo vas a ir avanzando en este proceso. Cuando nosotros escribimos es algo que vas a empezar a recordar. Y si tú tienes alguna duda o comentario, yo te voy a pedir que tú nos mandes un mensaje a nuestra página oficial de Centro Cristiano Valle, que es @valleoficial. ¿Sí escuchaste bien? @valleoficial. Ahí nos puedes mandar un mensaje con alguna duda o algún comentario que tú quieras hacernos. Y pues permíteme darte 3 tips para que tú puedas utilizarlos durante la semana y para que este estudio sea mucho más productivo. El primer tip que te doy es que tú medites sobre lo que hemos estado estudiando, sobre lo que se está hablando. Es muy importante que tú empieces a pensar. ¿Qué es meditar? Es pensar, es ponerte en disposición de empezar a analizar la palabra que Dios te está dando a ti. La puedes hacer mientras vas en el transporte, cuando te vayas trasladando hacia tu trabajo o hacia tu casa, cuando estás haciendo alguna labor doméstica o cuando vayas en la calle. Es algo que tú puedes estar meditando durante el día sin que interfiera con tus actividades diarias. El segundo punto que yo te aconsejo es que escribas tus reflexiones. Hay un dicho que dice que la tinta más débil de un bolígrafo, alguna pluma, algún lápiz, la tinta más débil es mucho más poderosa que la mente más brillante, y eso te ayuda a recordar. Cada vez que tú escribes tus reflexiones, va a ayudarte a reafirmarlas, pero además es un diario que tú vas a tener, es el tesoro personal que tú vas a tener y te va a servir para que cuando tú lo necesites en algún momento determinado de tu vida, puedas llegar a ese diario y puedas revisar tus notas. Verás la riqueza que vas a encontrar ahí. El tercer punto es que aprendas la palabra, aprendas el versículo clave. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará las cosas que hemos aprendido. Créeme, te lo puedo asegurar que durante todos estos años de mi vida, los versículos que yo me he aprendido, que me gustaban, que fueron algo importante para mí, en algún momento determinado yo también los pude utilizar. Así que esas son mis recomendaciones. Y si lo haces, vas a ver cómo vas a poder ir avanzando, vas a poder medir tú mismo tu avance y vas a permitir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo empiecen a transformar tu vida. Te vas a dar cuenta en menos de lo que tú esperas cómo tu vida va a ser más satisfactoria para ti misma. Y pues vamos a empezar ahora con nuestro estudio. ¿Te parece? Permíteme orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú siempre nos pones, Padre eterno, en el camino las cosas necesarias para nuestra vida. Gracias, Señor Dios, porque en ti, Señor, nosotros estamos confiados. Estamos, Señor Dios, teniendo una confianza extrema, Padre eterno, sabiendo que tú nos guardas, nos proteges, que tú quieres nuestro bienestar, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, tú dices en tu palabra
que tu deseo es que ninguno se pierda, más que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, para poder gozar de la herencia, de los beneficios que tú nos has dado. Permite, Señor Dios, que nuestra mente sea abierta, Señor. Abre nuestra mente, nuestros sentidos espirituales, Señor, para poder entender tu palabra y que ésta permanezca en nuestro corazón y podamos vivirla y enseñarla a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, este día vamos a estar hablando respecto a la identidad. ¿Quién dice Dios que soy? Y permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Alguna vez has querido cambiar el ambiente que te rodea, el ambiente caótico que a lo mejor está en casa, en el trabajo, en algunas situaciones? ¿Alguna vez lo has querido cambiar? ¿O te has preguntado, ay Señor, yo no sé por qué reacciono así, con miedo, con ira ante ciertas circunstancias o situaciones de tu vida? Y estas te paralizan, no te llevan a nada y a lo mejor hasta se salen de control estas circunstancias o situaciones. O quizá también te hayas preguntado, ¿por qué no puedo cambiar por más que lo intento? ¿Por qué no puedo ser quizá más segura, más alegre, menos temerosa, menos triste o más positiva? ¿Por qué no puedo cambiar por más que lo intento? Bueno, pues todo esto se reduce al concepto que tú y yo hemos formado a lo largo de nuestra vida respecto a quiénes somos. Esto ha determinado quién eres tú en tu personalidad. El concepto que tú tienes de ti mismo a veces es inconsciente, no lo externas, pero lo actúas, lo vives. Esto se ha formado por experiencias, por las cosas que la familia nos ha dicho o por las circunstancias de la vida, la familia, la sociedad, la escuela, algún maestro, alguna persona te ha dicho y eso ha permeado de tal manera que tu personalidad se ha vuelto ya un sello de esto. Y pues ahora nosotros tenemos que revalorar y transformar ese concepto que tenemos de nosotros mismos y alinearlo a lo que dice Dios respecto a ti y a mí. Lo que dice Dios respecto a ti y a mí ha estado escrito en su Biblia y es algo cierto. Yo siempre digo, si la Biblia lo dice, si está escrito, es porque Dios lo ha dicho. Y si lo ha dicho, para mí es más que suficiente. Así que vamos a empezar a alinear nuestro concepto de nosotros mismos a lo que dice Dios respecto a ti y a mí. Acuérdate que Él es nuestro creador. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo y es maravilloso porque en Él puedes tener una confianza plena. Nuestro versículo clave del día de hoy está en 2 de Corintios 5:17. Permíteme leértelo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Así que, fíjate bien, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No importa si tienes un día o tienes 50 años conociendo al Señor o caminando en una vida cristiana. No importa si naciste en una familia ya cristiana o si el Señor te conquistó tu corazón en tiempos posteriores. Es de vital importancia que tú cambies y transformes la manera de cómo piensas, el entendimiento que tú tienes respecto no solamente a ti, sino a las cosas. Cuando nosotros transformamos nuestro entendimiento, cuando nosotros cambiamos ese entendimiento y lo alineamos a la palabra de Dios, verás que las cosas son mucho más satisfactorias y buenas. Así es, tú y yo vamos a poder tener una perspectiva diferente de ver la vida, de manejarnos durante nuestro proceso de vida. Y pues el amor incondicional de Dios siempre ha estado presente antes de que tú nacieras. El amor incondicional de Dios es algo que tanto tú como yo tenemos como bendición y cualquier ser humano. Sin embargo, a veces no lo notamos, a veces no lo podemos percibir. Y déjame contarte, vamos a ver una historia. Este amor incondicional se hace mucho más presente cuando nosotros empezamos a
caminar en el Señor. En el momento en que tú y yo aceptamos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento se hace mucho más palpable el amor de Dios para ti y para mí. No sé si recuerdas cuando Jesús está siendo crucificado en ese monte Calvario, está junto a él dos ladrones. Crucifican junto con Jesús a dos ladrones. Uno de ellos, una persona de estas, está insultando a Jesús, le está reclamando, se está burlando de él. Y el otro está reconociendo su condición. Y el otro le dice a ese ladrón, espera, no sé por qué te burles. Él está reconociendo y a pesar de que se conocen y a pesar del sufrimiento, le está diciendo, no tienes por qué ser así. Vayamos a Lucas 23, verso 40 al 43 y veamos esta conversación que está en ese lugar. ¿Te parece? Dice, está hablando la persona que le dice al que está reclamándole a Jesús, al que se está burlando de Jesús. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Recuerda que están ya están colgados, ya están en la cruz del Calvario. Sin embargo, a diferencia de Jesús, ellos no han sido golpeados, no han sido lastimados. Jesús, aparte de que está teniendo el sufrimiento de estar siendo clavado en esa cruz, anteriormente recuerda que lo golpearon de tal manera que lo desfiguraron todo y que fue toda una llaga. Por eso dice que su llaga, la llaga se refiere a todas las heridas causadas en el Señor, que parecía una sola, de tal manera de cómo lo dejaron, cómo lo golpearon, cómo lo lastimaron. Además tiene en su cabeza, en sus sienes, una corona de espinas. Entonces el sufrimiento de nuestro Señor Jesús es muchísimo más fuerte que el que estas dos personas están teniendo. Y le dice esta persona, ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Están los tres sufriendo. Nosotros, el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y se voltea a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fíjate lo que dice Jesús. Jesús, ¿cómo le responde? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como tú puedes ver en el pasaje, esta persona reconoce su falta. Esta persona no empieza a excusar su delito y diciendo, bueno, me convertí en un delincuente porque tuve una infancia infeliz, porque mis padres no me supieron guiar, o porque las circunstancias donde yo vivía eran de extrema pobreza y tuve necesidad de robar o de matar. No, él reconoce su falta y asume las consecuencias. Le dice, tú y yo estamos aquí por nuestros hechos, pero nada ha hecho. Y simplemente no le reclama a Jesús, no le exige, simplemente le dice, Jesús, acuérdate de mí, veme por favor. Y Jesús, en lugar de ignorarlo, porque lo pudo haber ignorado por el dolor que estaba sufriendo, Jesús, qué maravilla, se acuerda y voltea a verlo. Y Jesús, hasta el final, él termina de hacer su propósito, el propósito para lo cual él vino. El propósito que Jesucristo vino a hacer en la tierra está presente aún en ese momento. Se voltea a Jesús y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo llama por su pecado, no le dice, hey tú ladrón, no, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor ahí le empieza a dar una identidad, le da una esperanza a esta persona, a este hombre, en sus últimos momentos, en el último aliento de su vida. El Señor está dándole un reconfort a su alma, le está dando una esperanza, le está diciendo, todo estará mejor. Siempre Dios te va a dar esa parte, ese amor incondicional. Y fíjate lo que dice el Salmo 103, verso 12.
aquí, al igual que este hombre, nosotros cada vez que reconocemos nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo, podemos alcanzar esa misericordia y podemos palpar de una manera más tangible en nuestra vida ese amor incondicional que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer lo que dice el Salmo 103, 12. Dice: ha arrojado nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El oriente y el occidente no se pueden tocar. Son algo que está tan lejano, está tan lejos que es imposible que se toquen. Así que tanto tú como yo podemos estar confiados de que nuestro pecado lo ha arrojado tan lejos que ya no nos va a alcanzar. No te va a alcanzar ese pasado, no te van a alcanzar esos actos de los cuales tú y yo nos podemos avergonzar en un momento determinado. Y Miqueas 7, en el capítulo 7, verso 19, me gusta porque dice: tú volverás a tener misericordia de nosotros y sepultarás. Cuando tú sepultas algo es porque está muerto, y algo muerto ya no tiene ninguna autoridad, ningún dominio sobre la persona. Eso que está muerto ya no puede molestarte. Eso que está muerto ya no tiene ningún valor. Entonces por eso dice: tú sepultarás nuestras culpas. El Señor te quita esa culpa, ese estarte sintiendo siempre mal. Por eso cuando Él te perdona, te perdona y te quita, te limpia, te transforma, te ayuda a transformarte. Y dice: arrojarás nuestros pecados, porque ya los ha perdonado, a lo profundo del mar. En el Océano Pacífico está el abismo más grande, el abismo que aún ni siquiera en estos tiempos, con toda la tecnología, se ha podido llegar a ese lecho marino, porque debido a la profundidad tan grande, explotarían los instrumentos. Entonces, solamente se tiene una pequeña idea de lo profundo, de cuán profundo es ese abismo. Imagínate, ahí echa en esa profundidad nuestros pecados. ¿Quién puede sacarlos? Y fíjate lo que dice Hebreos 10:17. Es contundente porque complementa esto que dice Miqueas. Dice Hebreos 10:17: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Las transgresiones son las maldades, lo que tú y yo pensamos con mala intención. ¡Qué maravilla! El Señor es todopoderoso, el Señor todo es amor, pero el gran altísimo, el gran Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos, no te juzga. El Señor de los ejércitos provee una misericordia para ti, y cuando provee una misericordia para ti es porque te está dando una nueva identidad. Ya no, en ninguna parte de la Biblia vuelve a recordarte tus pecados. Jesús conquistó con su muerto y su resurrección todas esas cosas que nosotros tenemos, esa bendición para que tú y yo podamos ser libres de toda culpa y toda duda. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos sinceramente al Señor, eso ya no tiene por qué aquejarte. Y cuando venga alguna duda o alguna culpa a tu mente, en ese momento puedes tomar el nombre de Jesús y decirle: en el nombre de Jesús, yo no la acepto, yo no quiero esa culpa o esa duda en mí, ya no existe eso. Y lo más importante es, esa culpa, esos actos que tú hiciste, ese pasado tuyo, no te definen. Te define lo que ahora vas a hacer en el Señor. Por eso, nuestro versículo clave dice: las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque las cosas que tú hiciste, ese pasado que a lo mejor te avergüenza, esas cosas de las cuales no te quieres acordar y que guardas en lo oculto, nadie, ni siquiera tú mismo, tienes el derecho de sacarlas a la luz, porque si Dios, que es el Altísimo, las ha tirado, las ha sepultado, las ha arrojado al fondo del abismo, tú y yo, ¿quiénes somos para poder estarnos juzgando? Por eso nosotros debemos de aceptar. El primer punto aquí es aceptar ese perdón. Por este motivo se hace de vital importancia el que tú y yo podamos tener una renovación,
de nuestra mente, una renovación de nuestro entendimiento para podernos ajustar a lo que el Padre está diciendo. Cuando nosotros podemos captar esto y entenderlo de una manera correcta, vamos a poder vivir libremente, sin esa culpa, porque el Señor lo primero que vino a hacer es quitar ese pecado, es limpiarte, es decirte, mira, estás con todas las de la ley bien, estás en una nueva posición. El Señor te levanta de donde tú estuviste y te pone en una posición de privilegio. Esa es la nueva identidad que tanto tú como yo vamos a tener. Cuando tú posees esa identidad correcta, puedes tomar tu herencia y puedes tener acceso a todos los beneficios que Dios ya ha determinado tanto para ti como para mí. Ese uso de beneficios solamente los podemos tomar cuando nosotros hemos aceptado el perdón de los pecados, cuando tú has aceptado que el Señor te perdona y que nunca más se vuelve a acordar de nosotros. El ser perdonados por Dios es una muestra de su amor incondicional. Es una muestra de decir, Señor, yo he reconocido mis pecados y yo hoy te los entrego, pero yo no quiero que vuelvan esos pecados a atormentarme nunca más, ni en mi mente, ni en mi manera de vivir. Cuando tú lo aceptas, estás entonces entrando a esa familia de Dios y estás tomando la nueva identidad con la que Dios te viste. También yo quiero que tengas muy en cuenta esto, que ni tus actos ni tu pasado determinan quién eres. Quien determina quién eres es lo que ha hablado Dios respecto a ti, porque Jesús en su amor incondicional ya pagó por nosotros. Y entonces esos pecados ya no tienen por qué aquejarte, ya no tienen por qué estarte señalando. Ya puedes vivir de una manera libre. Puedes decir, sí, eso fui. No quiere decir que los borre y que haga como que no existen. No, sí fui así, pero hoy soy diferente. Hoy lo he superado. Como cuando alguien supera una enfermedad y puede decir, sí, la tuve, pero Dios me sanó. Estos pecados ya no van a molestarte. Ya no te van a atormentar. Fíjate lo que dice Romanos 8:1. Me gusta porque eso es una seguridad que Dios te está dando. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación. Fíjate bien, ¿quién te condena? Nadie tiene por qué condenarte porque Dios ya ha provisto tanto para ti y para mí una vida en libertad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es seguir los pasos que Jesús vivió aquí en la tierra. Podemos estar seguros. Ya no, si es verdad que lo que yo he vivido, lo que yo soy ahora, fue muchas veces a consecuencia de lo que mi pasado yo viví, ahora tu presente puede estar limpio y tu futuro puede estar seguro, porque ahí Jesús ya estuvo, en ese presente, en este futuro, ya ha estado el Señor. Él conoce lo que has hecho. Él te dice, sabes, hijo, tú tienes que acercarte a mí. Yo te acepto como tú eres, sin importar. Yo quiero tener una nueva relación contigo y te quiero revestir de cosas nuevas para que tanto tú como yo podamos ir de la mano por esta vida caminando de una manera diferente. Me gusta esta seguridad que tanto Jesús nos da gracias a la cruz del Calvario, conquistada por Él. Cuando Él muere y resucita, te está dando la oportunidad de tener una nueva vida con beneficios que ni tú ni yo podemos imaginar. Esos beneficios que alcanzan a nuestras generaciones. La identidad que Dios te da es una identidad de hijo. Es cuando tú empiezas a pertenecer a su familia. Si tú nunca has hecho y nunca has aceptado al Señor en tu corazón, es muy simple. Solamente permíteme guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile, así como lo dijo esta persona estando junto a Él en la cruz: Señor, solamente mírame. Reconozco lo que he hecho.
Reconozco lo mal que he estado comportándome. Reconozco mis pecados, Señor. Reconozco que no siempre he sido la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora yo te pido que tú vengas y entres en mí. Acuérdate de mí, Señor. Y verás que a partir de hoy empezarás a vivir una vida victoriosa si tú decides apegarte a lo que Dios ya ha determinado para ti y para mí. Permíteme terminar con versículos que quiero que medites durante esta semana. El Señor dice que tú eres su especial tesoro. El Señor dice que has sido creado para alabanza, pero todo el mundo, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es el escenario para la mayor creación del Señor, que eres tú y yo, que somos los seres humanos. El Señor, el más ferviente deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno de nosotros nos perdamos. Así que hoy te invito a que reflexiones en esta semana sobre las bendiciones de estar con el Señor. Y te quiero leer lo que dice Malaquías 17 para terminar con este estudio. Dice, y serán mi especial tesoro. Así ha dicho nuestro Dios, el Señor de los ejércitos. Quédate con esto. Tú eres el especial tesoro del Señor. El Señor tiene una nueva identidad para ti y para mí. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.